el tema de la manejo de transacciones, ¿sí? Pero yo les había prometido que lo estuve haciendo, pero no sé si está 10 puntos. Ahí les voy a compartir, esperen, porque yo les estoy mostrando algo y no lo compartí todavía. La transparencia esa que me quedaba de modificación inmediata. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la semana pasada? Bueno, ahí debería estar viendo mi ventana. Díganme si es así. Sí, se ve. Sí. Ustedes tenían un material que era este, ¿sí? Donde estaba explicado el registro histórico en recuperación diferida. Yo hice la misma transparencia con modificación inmediata, no recuperación, modificación inmediata. ¿Cuál es la primera diferencia? Miren esta transparencia, miren la transacción 1, 2, 3, 4, 5, 6, read, write. Y fíjense la diferencia con la transparencia 14. La transparencia 14, que es nueva, en realidad la transacción era tal cual estaba escrito. Read, write. ¿Por qué motivo? Porque la modificación inmediata no desplaza los write al final como si hace la modificación diferida. Entonces, la primera gran diferencia está en la transacción en sí. A ver, la transacción conceptualmente es la misma. El hecho de que modificación diferida aplace es que me motivó a dibujarla de otra manera. Pero esta es la transacción real. Entonces, lo que puede pasar en la bitácora, o lo que va a pasar en la bitácora, es que el T1 comience la transacción, el T2 no hace nada, el T3 modifique la base de datos, pero fíjense que acá está la segunda diferencia. En la modificación diferida no está el valor viejo, en la modificación inmediata sí está el valor viejo. Entonces, en el paso 3, o como previo al paso 3, primero se ejecuta esto en bitácora, antes de hacer el write en la base de datos, acuérdense que eso ya lo habíamos dicho. El paso 4 y el paso 5, me olvidé ponerlo, no tiene efecto. El paso 6 me obliga a poner en bitácora que voy a tocar el dato B. Y el paso 7 es cometer. ¿Sí? En el paso 1, A tiene 1000 en memoria RAM. En el paso 2, A tiene 900 en memoria RAM. En el paso 4, B tiene 2000 en memoria RAM. Y en el paso 5, B tiene 2100 en memoria RAM. Eso es lo que va ocurriendo en la memoria RAM y que se va registrando en la bitácora. En la base de datos puede ocurrir distintos colores, que eso depende con la ejecución. Si no hay fallos, no hay problema, obviamente. Acá estábamos analizando los fallos. Perdón, ¿me siguen hasta acá? No les pregunté. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, sí. 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 Bueno, ¿cuáles son los posibles problemas que puedo tener? ¿Sí? El plan 1 dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fallo. Recuperar del fallo no habría que hacer nada y como está pintado en rojo no habría que hacer nada. ¿Lo ven? Sí, Ahora, en celeste está el mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fallo. Me decís, el mismo de arriba, sí. Pero el dibujo de la base de datos puede haber quedado como el de celeste. O sea, puede haber quedado 900 para A, porque eso se hizo en el paso 4, y en el B no se llegó a poner el 2100 del paso 6. ¿Por qué? Porque no se llegó a ejecutar. Vos me decís, pero el paso 6 ya está en bitácora. Sí, está en bitácora. Y el paso 7 también está en bitácora. Sí, pero no se llegó a bajar a disco. O sea, en el mismo momento del fallo, puede haber pasado lo de rojo, que la base de datos quedó bien, o lo de celeste, que la base de datos quedó mal. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que hacíamos con modificación diferida. Toda transacción que tiene start y commit necesita hacer el redo. Si yo reejecuto, pongo 900 en A, 2100 en B y la base de datos queda bien. Entonces, si ya estaba bien, lo hago bien al cohete. Si estaba mal, lo arreglo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. ¿Qué pasa si el fallo se produce antes del 7? Antes que yo ponga el commit.
Bueno, podría haber quedado la base de datos como estaba en amarillo. ¿Por qué motivo? Porque se llegó a bajar el valor de A, porque eso pasó en 4 y el fallo se produjo después de 6, podría haber bajado en 900, pero lo más probable es que el B, o lo más seguro es que el B no se haya bajado, con lo cual la base de datos está mal. Esta situación que está planteada acá de amarillo no pasaba en la modificación diferida, pero sí puede pasar ahora. Ni hablar si el fallo se produce después de 4 y entre 5 y 6. Si se produce el fallo, vamos a ponerlo así, entre 4 y 7, también puede haber quedado como lo de amarillo. Puede que no, pero puede haber quedado como lo de amarillo y está mal. Y estas situaciones de amarillo no aparecían con modificación diferida. Entonces estoy obligado en modificación inmediata en tener algo compensatorio. No solamente rehacer lo que tiene start y commit. Lo que tiene start y no tiene commit, o lo que tiene start y tiene abort, necesita hacer algo. ¿Y qué era ese algo que lo habíamos discutido? Lo que necesitábamos era, por acá estaba, ¿dónde lo puse? En esto de acá, el undo. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que en el caso de encontrar con un start y no encontrar el commit, que sería cualquiera de amarillo, todo lo que haya en bitácora para la transacción T, como no tiene commit, se deshace. ¿Qué significa deshacer? Poner el valor viejo. O sea que en el caso de lo de amarillo, yo debería recuperar la base de datos en todo original. Entonces, en B pongo 2000, había 2000, no importa, lo vuelvo a poner. Y en A pongo 1000 y lo dejo bien. Podría haber ocurrido que el error se produjera después de 3, ¿sí? Y no hubiera llegado a 6. Entonces en bitácora solo hubiera tenido el 1 y el 3 como paso puesto. ¿Y qué hago en ese caso? Le pongo A el valor 1000 y con eso va a quedar bien. B, como no llegó a tocarse, seguía teniendo su valor original. ¿Lo ven? ¿Lo entienden? Sí, sí, se entiende. Bueno, este es el dibujito que busqué la semana pasada y no tenía, y que lo fabriqué. Sí, esta mañana temprano lo fabriqué, por eso no le tenía mucha confianza y algún error había cometido. Bueno, después del resto habíamos hablado todo, creo, ¿no? Habíamos hablado de doble paginación y todo esto habíamos hablado, sí. Del garbage collector también, sí, me acuerdo que sí. Bueno, entonces esto quedó listo. Vamos a guardarla. Y vamos a ver lo que sí. Bueno, lo que sigue. Lo que sigue es 8.2. Voy a abrir sin audio, que es más chico y más fácil de manejar. Ustedes lo tienen con audio. Bueno, ven bien, ¿no? Lo que nos vamos a concentrar ahora es en esta parte de acá abajo de la agenda que tiene que ver con transacciones centralizadas y lo que en particular tiene que ver con aislamiento, consistencia y durabilidad. Entorno centralizado, o sea, ya ahora nos acercamos a una forma de trabajo, a un contexto de trabajo, donde es una situación mucho más real y donde hay múltiples usuarios con múltiples aplicaciones accediendo al mismo tiempo a la base de datos. Entonces, si hay múltiples usuarios y múltiples aplicaciones, hay varias transacciones ejecutándose simultáneamente compartiendo recursos. Varias transacciones haciéndose a la vez. ¿Deben evitarse los mismos problemas de consistencia de datos que los monusuarios? Obvio que sí. ¿Sí? Lo que debe evitarse es exactamente lo mismo. Lo que debe garantizarse es la consistencia de la base de datos, que la base de datos quede bien. Lo que dice acá es que transacciones correctas en ambientes concurrentes puede llevar a fallos. La palabra fallos está mal usada acá, porque fallar es algo que, digámoslo así, no anda bien. Si algo anda bien, no tiene fallos. Bueno, desde esa perspectiva, que una transacción correcta pueda fallar significa que pueda no andar bien.
Ahora, nosotros habíamos asociado al fallo al corte de luz, al se me rompió el disco, a cuestiones que hacían peligrar la atomicidad de la transacción. Lo que vamos a poner acá, y por eso la palabra fallos no está buena, no representa lo que se quiere decir, lo que vamos a poner acá es un entorno, vamos a asegurar que tenemos un entorno libre de problemas. ¿Qué quiero decir? Estamos pensando que tenemos un contexto, un entorno donde no se producen fallos. La computadora no se puede romper, la luz no se puede cortar, Windows o el sistema operativo que sea no se puede bloquear, ¿sí? Ahora, ¿existe un entorno así? No, obvio que no, todo puede fallar, pero bueno, nosotros vamos a suponer por ahora que nuestro entorno está libre de fallos. Entonces, si nuestro entorno está libre de fallos, dos transacciones que arrancan y terminan sin que puedan fallar, no deberían hinchar, deberían mantener la consistencia de datos. ¿Por qué? Porque lo que vimos hasta ahora fue que la consistencia se perdía ante un error externo. Lo que vamos a ver a partir de ahora es que errores internos hacen que perdamos las consistencias. ¿Y errores internos porque la transacción está mal escrita? No. Errores internos dados por la concurrencia de la información. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, nuestro problema cambia a un contexto como este. Déjenme ver una cosa. Sí, está bien. Un contexto como este. En este contexto, lo que vamos a tener es dos transacciones. La transacción T0 y la T1. Dos o infinita. Vamos a aplicarlo con dos y esto después se propaga hasta el infinito porque es lo mismo. El concepto de seriabilidad garantiza la consistencia de la base de datos. Es lo que está diciendo acá. Lo que les pido ahora es que en 2 segundos miren la transacción en lo que hace. La transacción T0 transfiere 50 mangos de la cuenta A a la cuenta B. La transacción T1 transfiere el 10% de la cuenta A a la cuenta B. ¿Lo ven eso? ¿Se observa? Sí, sí. Sí, sí. Lo que dice abajo es que resolver T0 T1 o T1 T0 respeta A más B. Respetar A más B significaría respetar la consistencia. Pero también dice que el resultado es diferente. Veamos por qué. Veamos a qué se refiere. Primero hago T0 y después hago T1. ¿Sí? En la base de datos, primero, en la base de datos tengo 1.000 pesos para A y 2.000 pesos para B. En total hay 3.000. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. T0 transfiere 50 mangos. Recuerden, acá no hay errores. La atomicidad está garantizada por definición. Es mentira, pero supongamos que es así. Si la transacción T0 transfiere 50 mangos, le va a dejar a A 950 y a B 2050. ¿Estamos de acuerdo? Saco 50 de acá y se lo sumo abajo. Y la transacción T1 transfiere el 10% de A a B. El 10% de A a B es transferir 95 mangos. Con lo cual deja en A 855 y en B 2145. ¿Alguna duda de esto? No. Bien. A más B se respeta. Arrancamos con 3.000 mangos, terminamos con 3.000 mangos. Y así quedó la base de datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Del otro lado, primero hago T1 y después hago T2. Si transfiero el 10%, transfiero 900 mangos. Perdón, transfiero 100 mangos, con lo cual dejo 900 mangos y 2.100. Y después transfiero 50 mangos, pongo 850 y 2.150. Si hago esto de acá, la base de datos queda consistente. Y si hago esto de acá, la base de datos queda consistente. Lo que dice acá abajo, A más B se respeta, ya sea haciéndolo así o haciéndolo así. Ahora bien, ¿qué decía la transparencia anterior? Ahora bien, T0 T1 es distinto de T1 T0. ¿Y eso qué significa? Si primero hago T0 y después hago T1, la base de datos queda así. ¿Está bien? Sí. Si primero hago T1 y después hago T0, la base de datos queda así.
¿Está bien? Sí. ¿El resultado es el mismo? No. ¿Pero está bien? Sí. ¿Y entonces? ¿Qué conclusión sacamos? Que ambas veces respeta. Y es lo único que nos importa. Y sí, creería que sí. Exactamente. A nosotros nos interesa que ambas veces respete, que la consistencia de la base de datos se mantenga. Ahora, si tengo un resultado o tengo otro, va a depender del orden en que llegaron las transacciones. Vos tenías cuenta para pagar la luz y no para pagar el gas. Tenías plata en tu cuenta. Entra primero la cuenta de luz. A ver, o tenías cuenta para pagar la luz y tenías plata para pagar luz y plata para pagar el gas. Para las dos no alcanzaba. ¿Cuál de las dos se paga? La primera que entra. ¿Sí? Ahora, ¿está bien eso? ¿Está mal? No, está perfecto. ¿Es lo que yo espero? A ver, la pregunta es, ¿qué es lo que yo espero? Si yo soy el dueño de la base de datos, es lo que espero, que la base de datos sea consistente. Ahora, si yo soy el dueño de la cuenta, ¿sí? ¿Qué te puede pasar ahora? Vos tenés guita para pagar el mínimo de la tarjeta Visa y de la tarjeta Master. Podés pagar el mínimo de las dos. Ahora, si pagás el total de Visa, no te alcanza para pagar el mínimo de Master. Bueno, dependiendo de lo que tengas definido en la base de datos, si vos decís solo voy a pagar el mínimo, entran las dos transacciones y las pagás. Si vos no decís voy a pagar el mínimo, pagaste Visa, no debes un mango de Visa, y de Mastercard debes porque no pudiste pagar ni el mínimo. Ahora, ¿eso está mal? No. ¿Es lo que vos querías hacer como humano? Tampoco. ¿Es lo que vos tenías definido en tu base de datos como humano? Sí, jodete. A que nosotros lo que nos interesa es que la información quede consistente. ¿De acuerdo a qué? A lo que tengo. ¿Se entiende lo que estoy hablando, no? Por ello, con mucho lío, por eso es la realidad. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Bien. ¿Esto qué marca? Que cuando yo tengo dos transacciones, y vuelvo a la transparencia de atrás, estas dos transacciones se pueden ejecutar de dos formas diferentes. Primero T0 y después T1, o al revés. Cada una de esas formas de ejecutar es una planificación. Secuencia de ejecución de las transacciones. Hacer primero T0 y después T1 es una planificación. Hacer primero T1 y después T0 es otra planificación. Conceptos, definiciones, nada del otro mundo. Una planificación involucra todas las instrucciones de las transacciones, conservan el orden de ejecución de las mismas, y dice acá que un conjunto de M transacciones generan M factorial planificaciones en serie. O sea, si yo acá en vez de tener dos transacciones hubiera tenido 3, yo podría haber generado 6 planificaciones diferentes. Primero la 0, después la 1, después la 2, primero la 0, después la 2, después la 1, primero la 1, la 0, la 2, la 1, la 2, la 0 y así. 6 combinaciones diferentes. ¿Sí? Es lo que está diciendo la transparencia y es la realidad. Ahora bien, lo que está diciendo la transparencia hasta este punto es además lo siguiente. Un conjunto de M transacciones generan M factorial planificaciones en serie. ¿Sí? ¿Qué es planificaciones en serie? Primero la 0, después la 1, después la 2. Primero la 1, después la 0, después la 2. ¿Sí? Primero una, después otra, es en serie. También hay una realidad. Si yo ejecuto transacciones en serie, una, después otra, y después otra, y yo no tengo fallos, o sea, si a mí la máquina no se me puede colgar, si yo garantizo por definición atomicidad, la base de datos va a quedar bien. Es imposible que la base de datos quede mal. Agarro esta transacción y la ejecuto toda. ¿Cómo queda la base de datos? Bien. Agarro la siguiente y la ejecuto toda. ¿Cómo queda la base de datos? Bien. Agarro la siguiente, bien. Agarro la siguiente, bien.
¿Qué puede pasar para que no quede bien? Que alguna transacción no se ejecute. No. Yo te garantizo que todas se ejecutan. Bien. Listo. Entonces la base de datos queda perfecta. ¿Cuál es la mentira en este punto? La primera mentira es que yo no puedo garantizar que la máquina no se va a colgar. Bueno, pero si la máquina se cuelga, la semana pasada vimos cómo garantizar la atomicidad. Sí. Bueno, aplicamos eso y ya está. Tenés razón. Entonces, ¿es verdad que no va a haber errores? No. ¿Tenemos forma de salvarlos? Sí. Listo, problema superado. ¿Cuál es el otro inconveniente que tiene esto? La ejecución concurrente, cuando yo tengo múltiples transacciones, lo que no quiero hacer es una planificación serie. ¿Qué significa esto? Lo siguiente. Llego al banco a las 10 de la mañana. Pensemos en el Banco Nación que está en todo el país. ¿Sí? A las 10 de la mañana abren todos los Bancos Nación del país y al menos un cajero humano hay. ¿Cuántos Bancos Nación habrá en el país? 1000. O sea que a las 10 de la mañana hay una persona humana que va a atenderse con un cajero. Le va a pedir algo al cajero. ¿El cajero qué va a hacer? Usa la computadora y dispara una transacción. A las 10 de la mañana se disparan 1000 transacciones, supongamos. Una transacción por cada cajero del Banco Nación. Bueno, son 1000 transacciones. Cada transacción, cuando el cajero la dispara, demora, para hacer un cálculo simple, demora 1 segundo en responderla. Ahora, nosotros, para no tener problemas, hacemos las planificaciones en serie. Bien, si 1000 transacciones se generan a la vez y se ejecutan en serie, hay una transacción que va a ser la 1 y hay una transacción que va a ser la 1000. Si cada transacción demora 1 segundo, la transacción número 1000 se va a ejecutar 1000 segundos después que la transacción 1. No estoy diciendo nada raro, no estoy diciendo nada extraño, es perfectamente lógico. A las 10 de la mañana entré al banco, era el primero, el cajero dio enter y yo tuve mi suerte en mi computadora o en la computadora de que mi transacción fue en la 1000. Entonces demoró 1000 segundos. 1000 segundos son alrededor de 20 minutos. Pongámosle un número más fácil, 15 minutos. Entré primero al banco, el cajero me atendió todo rápido, apretó enter y la computadora tardó 15 minutos en responderme. ¿Qué hacemos? Matamos al cajero, quemamos el banco, rompemos la computadora, ¿qué hacemos? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí. Por ahí los tiempos no son reales, por ahí hay muchos factores, pero en ese ejemplo lo que está pasando es que si yo tuve la mala leche de ser en 1000 y tuve que esperar un montón de tiempo, cuando en realidad no hay una justificación más allá de lo que vimos en esta transparencia hasta el tercer punto. Ahora, si yo voy a sacar plata de mi cuenta, el único propietario de mi cuenta soy yo, el único que puede sacar plata de mi cuenta soy yo. Voy a las 10 de la mañana a sacar plata de mi cuenta. ¿Tiene sentido que mi transacción espere 15 minutos a ser atendida? ¿Qué tiene de malo lo que yo voy a hacer? ¿Contra quién puedo chocar si mi transacción se ejecuta al mismo tiempo que la de alguien que está en la quiaca? Alguien que está en la quiaca está haciendo lo mismo que yo en su cuenta y yo estoy haciendo lo mío en mi cuenta. ¿No lo podríamos hacer los dos a la vez, sacar la plata? ¿O cuasi a la vez? La respuesta es sí. ¿Y eso qué significa? Que la ejecución concurrente no necesita una planificación serie. O sea, para que esto se agilice, para que el ejemplo que yo acabo de dar no sea la realidad y por ende no se use en base de datos, porque si el ejemplo que yo doy fuera lo que se usa, nadie usaría una base de datos. Entonces, para que esto no se pueda dar, yo necesito cambiar la idea de planificación serie. Necesito planificación concurrente. Bien, con planificación serie yo sabía que no había quilombo.
con planificación concurrente, ¿puede haber quilombo? Analicémoslo. Miren lo que pasa con esta ejecución de acá. No miren lo de la derecha, miren lo de la izquierda. Concentrémonos ahora en esta parte que estoy marcando. Una ejecución concurrente significa que yo empiezo a hacer un cacho de la transacción 0 y también empiezo a hacer un cacho de la transacción 1. Fíjense, hago un cacho de 0, hago un cacho de 1, hago un cacho de 0 y hago un cacho de 1. Se van mezclando. No hice primero 0 y después 1. Bien, analicemos esto. Leo el valor de A. ¿Sí? En la base de datos hay 1000, en la base de datos hay 2000. ¿Sí? Inicialmente. En el paso 1 leo A 1000. En el paso 2 a A le resto 950. En el paso 3 escribo el valor 950 que está acá arriba. En el paso 4 leo el valor de A para la transacción 1. Leo 950. En el paso 5 calculo el 10% que es 95. En el paso 6 escribo el valor... le resto al valor de A los 95. En el paso 7 escribo el valor de A. ¿Me van siguiendo, no? Sí, sí. Sí. Bien. En el paso 8 leo el valor de B, 2000. En el paso 9 le sumo 50 al valor de B. En el paso 10 escribo el valor de B, 2050. En el paso 11 leo el valor de B, 2050. En el paso 12 le sumo el 10%, 2145. Y en el paso 13 escribo el valor de B, 2145. Porque lo ejecuté en este orden que estaba acá. Arranqué con 3000, terminé con 3000. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, no. Acá no hay 3000. Ahora sí hay 3000. A ver, en el paso 7, ¿sí? ¿Dónde está el paso 7? Escribo el valor de A. No, está bien, era 945, está bien, no dije nada. No era 945. No. A ver, acá había un 945, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Así estaba la transparencia, pero lo que tendría que haber habido es un 845. El A tiene 845. Cuando lo escribo, acá pongo 845. Y ahora sí da 3000. ¿Se entendió? Vamos de nuevo, chicos. Cuando yo llegué a esta transparencia, la transparencia estaba así. Claro, había 100 pesos de más, básicamente. Acá había 3000 mangos y acá había 3100. Pero en realidad, el paso 7, que sigue al paso 6, ¿cuánto tiene A en el paso 6? 845. Entonces acá tengo que haber escrito 845. Hubo un error de tipeo ahí arriba. Entonces, acá hay 3000 mangos y acá hay 3000 mangos. ¿Sí o no? Sí. Bien. O sea, que nosotros podemos ejecutar concurrentemente una transacción y que la base de datos quede bien. Pero esta es otra ejecución concurrente. Fíjense que acá en esta se mezclan las dos transacciones y el resultado está bien. Y en esta yo mezclo las dos transacciones de otra forma, pero dice que A más B no se conserva. Es cuestión de seguirlo. Leo el valor de A, 1000. En el paso 1 leo 1000. A A le resto 50. A tiene 950. El paso 3 ahora es leer el valor de A. ¿Cuánto lee T1 de A? ¿Cuánto tiene A en el paso 3? 1000. A lee 1000. Calcula el 10%, 100. En el paso 5 le resta, a 1000 le resta 100, 900. En el paso 6 escribe el valor de A. ¿Sí? O sea que A en el paso 5 tiene 9000, en el paso 6 escribe 900, perdón, y en el paso 6 escribe 900.
Luego lee el valor de B. En el paso 7, ¿cuál es el valor de B? El valor de B en el paso 7 es 2000. Después, ¿qué pasa? Vuelve a ejecutarse el write A de la transacción 1. ¿Cuánto tiene A en el paso 8 la transacción 1? 950. Bueno, entonces ahora en el paso 8 escribo 950. Leo el valor de B. ¿Cuánto tenía B? 2000. A B le sumo 50, 2050. Y en el paso 11 escribo el valor de B, 2050. Perfecto. En el paso 12, lo que tenía B de la transacción 1, que era 2000, le sumo TEM, que es 100, 2100. Y escribo el valor de B, 2100. Lo ejecuté en ese orden. Arranqué con 3.000 pesos y terminé con 3.050 pesos. O sea que las transacciones ejecutándose concurrentemente inventaron 50 pesos. Imprimieron 50 mangos. Parece masa, esta transacción típica de masa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. ¿Qué conclusión saco de esto? Yo sé que las transacciones serie no tienen error. Sé que las transacciones serie son muy lentas. Entonces quiero una transacción concurrente. Listo. Pero quiero una transacción concurrente como esta y no como esta. ¿Por qué? Porque la transacción concurrente puede llevarme a errores. Sí. ¿Qué conclusión sacamos hasta ahora? Entornos concurrentes, sí. Ejecuciones serie, ningún drama. Ejecuciones serie es muy lenta, sí. ¿Queremos que en un entorno concurrente la ejecución sea concurrente? Sí. ¿Se puede hacer? Sí. Pero hay veces que sale mal. No, no podemos aceptar que salga mal. Yo necesito un entorno concurrente donde se pueda usar la concurrencia y que sea válido lo de la izquierda, pero que no sea válido lo de la derecha. Con lo que tenemos escrito hasta ahora en la transparencia, lo que nosotros queremos es imposible. ¿Por qué? ¿Qué justificativo puedo encontrar o qué cosa, llamémoslo así, qué cosa puedo encontrar para que sea válido lo de la derecha y no sea válido lo de la izquierda y no sea válido lo de la derecha? ¿Cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha? El orden en el cual yo puse las instrucciones. Pero a las izquierdas es válido, a la derecha no, sí. ¿Y por qué? Porque se me cantó ponerlo así. Algorítmicamente hablando, ¿cómo hago para garantizar que se ejecute como la izquierda y no como la derecha? No tengo absolutamente nada hasta ahora. Lo único que puedo hacer es ver que lo de la izquierda está bien y lo de la derecha está mal. Pero algorítmicamente no dispongo de nada para que lo de la derecha no lo haga y lo de la izquierda sí lo haga. ¿Me siguen? ¿Cómo sigue este tratamiento? Conclusiones. El programa debe conservar la consistencia, no cabe duda. La ejecución de las transacciones debe conservar la consistencia. La inconsistencia temporal puede ser causa de inconsistencias en planificaciones en paralelo, de planificaciones que sean concurrentes. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que cuando yo ejecutaba primero una transacción y después ejecutaba otra, ¿sí? Entre que yo hacía este write y hasta que yo hacía este write, la base de datos estaba mal. Sin duda estaba mal. Pero como nadie se metía en el medio a joder, no había ningún problema. ¿Sí? Cualquier transacción cuando se ejecuta genera inconsistencia temporal. ¿Eso qué significa? Que mientras se está ejecutando y hasta que termine, la base de datos está mal. Cuando termina, la base de datos tiene que estar bien. Ese es el concepto de atomicidad. Sí. Ahora, si cuando se está ejecutando alguien viene a hincharla, ¿sí? Si cuando yo estoy dando la clase me llaman por teléfono o cuando estoy preparando la comida alguien me distrae, bueno, si me llaman por teléfono me distraigo y no puedo seguir la clase. Si estoy preparando la comida y me distraen, se me va a quemar la comida. O sea, si alguien me interrumpe, yo corro riesgos. Bueno, es lo que pasa acá. Mientras nadie me joda, todo está bien, serio. Ahora, cuando alguien me jode, y yo mientras me ejecuto no hago todo bien. ¿Por qué? Porque es imposible que yo
estos dos RAID los haga al mismo tiempo. Hago primero uno y después otro. Entre uno y otro pasa un tiempo y ahí la base de datos está mal. Ahora, si vos a mí me ves como una transacción, como un todo, yo me ejecuto todo, no me ejecuto nada, ahí sí que no hay quilombo. Pero lo que estoy haciendo en un problema como este es mezclando las cosas. Entonces, estoy metiéndome en el medio de tu ejecución. Entonces, la inconsistencia temporal puede llevar a inconsistencia de planificaciones paralelas. El ejemplo que acabamos de ver. Una planificación concurrente, para que sea correcta, debe equivaler a una planificación seria. Lo que está diciendo eso es que lo de la izquierda es correcto porque es lo mismo que hacerlo serie. Lo de la derecha no es correcto porque no es lo mismo que hacerlo serie. Eso es lo que está diciendo. Ahora, la pregunta que ustedes deben hacerse es ¿por qué? ¿Cuál es la justificación? O sea, me dicen, lo de la izquierda es lo mismo que hacer serie, entonces me da un buen resultado. Lo de la derecha no es lo mismo que hacer serie, por eso me da un mal resultado. Eso es lo que me está diciendo y eso que digo es verdad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo que está diciendo está bien y es verdad? Bueno, veámoslo. ¿Sí? Y lo que dice además, para seguir el análisis, es que solo las instrucciones read y write son importantes y son las que vamos a analizar. ¿Eso qué significa? Que esta operación, que estas dos operaciones o que esta operación no es importante. Porque estas operaciones no actúan sobre la base de datos, actúan sobre variables locales. ¿Cuáles son las operaciones que actúan sobre la base de datos? ¿La que leen o la que escriben? Los read o los write, que son los únicos que tenemos que considerar. Eso es lo que dice el problema. Y la pregunta acá es, ¿cuándo empiezan los quilombos? ¿Dónde empiezan los problemas? Y lo que dice es, bueno, supongamos que tenemos dos instrucciones cualesquiera. La instrucción 1 y la instrucción 2. Y 1 es una instrucción de la transacción 1 y 2 es una instrucción de la transacción 2. ¿Qué instrucciones? Cualquiera, que sea read o write, porque son las únicas que nos importan. O sea, I1 es un read o un write sobre o de la transacción I1, T1, y 2 es un read o un write de la transacción T2. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Supónganse que la transacción T1 opera sobre los datos de mi caja de ahorro. T1 opera sobre mi caja de ahorro. Y la transacción T2 opera sobre la caja de ahorro de cada uno de ustedes. O sea, vamos todos al banco al mismo tiempo y yo saco plata de mi cuenta y ustedes sacan plata, cada uno de ustedes, de la cuenta de ustedes. Si yo saco plata de mi cuenta y me llevo el efectivo, ¿los molesta a ustedes? ¿Los jode a ustedes? No debería. No debería. ¿Por qué? Yo leo de mi cuenta, le resto plata a mi cuenta y escribo mi cuenta. Y ustedes hacen lo mismo. Ahora, en mi cuenta es la 23, en su cuenta es la 31, la 44, la 190, la 214. ¿Qué conflicto hay? Ninguno. Si dos instrucciones operan sobre datos diferentes, no hay conflicto. Yo leo cuánta plata tengo, vos lees cuánta plata tenés. ¿Es el mismo número que vamos a leer? No. Por ahí el número termina siendo el mismo, porque los dos tenemos la misma cantidad de plata. Pero uno es el de mi cuenta y otro es el de la tuya. Yo escribo en mi cuenta, vos escribís en la tuya. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Queda una milanesa y una costilla de un asado espectacular. Yo voy a agarrar la milanesa y alguno de ustedes va a agarrar la costilla. ¿En qué conflictuamos? En nada. Absolutamente en nada. Cada uno agarra el pedazo que quiere y se va. Porque no hay conflicto. Entonces, si dos instrucciones de dos transacciones operan sobre datos diferentes, no hay ningún tipo de quilombo. Bueno, ahí tienen en parte la respuesta al problema del banco. Yo voy a las 10 de la mañana, vamos 999 personas más como yo, y lo más probable, lo altísimamente más probable es que los 1000 trabajemos sobre datos diferentes.
por lo cual no colisionamos, por lo cual a los 1000 nos atienden exactamente al mismo tiempo. Y no hay problema. Porque se puede hacer, porque yo sé que no hay quilombo. ¿Y entonces cuándo puede haber quilombo? Bueno, el quilombo puede estar si operan sobre el mismo dato. Y lo que dice ahí, I1 lee el dato Q y es lo mismo que quiere hacer I2. I1 quiere leer el dato Q, I2 también quiere leer el dato Q. Si I1 se hace primero o si I2 se hace primero, ¿el resultado es el mismo? ¿Cómo puede repetir? I1 quiere leer el dato Q, tiene 100 pesos. Q tiene 100 pesos. I1 quiere leerlo. I2 también quiere leerlo. Si primero lee I1 y segundo lee I2, ¿las dos leen 1000? ¿Las dos leen 100? Sí. Si primero hago I2 y después I1, ¿las dos leen 100? Sí. Sí, sí. Bueno, se modifica el valor. Claro. Entonces, si dos instrucciones operan sobre el mismo dato, pero las dos lo van a leer, ¿hay conflicto? No. No importa el orden de ejecución. Ahora, si I1 lo va a leer e I2 lo va a escribir, no es lo mismo el orden en que se ejecuta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí. A ver, si I1 lo va a escribir e I2 lo va a leer, que es lo mismo de arriba, tampoco da lo mismo. O sea, si primero leo y después escribo, no es lo mismo que primero escribir y después leer. O sea que en estos dos casos, si una de las dos es right, ya hay conflicto. ¿Lo ven? Sí, sí. Bien. Si las dos son right, ¿hay conflicto? Sí, porque uno escribe una cosa y otro escribe otra. Exactamente. Y la que queda es la última que se ejecuta. Entonces, ¿qué podemos decir del conflicto? Dos instrucciones de dos transacciones diferentes están en conflicto si actúan sobre el mismo dato y al menos una de ellas es un write. ¿Lo ven? Sí, sí. Si dos instrucciones de dos transacciones diferentes operan sobre datos diferentes, no hay conflicto. Para que haya conflicto tienen que operar sobre el mismo dato. Si operasen sobre el mismo dato y las dos lo leen, tampoco hay conflicto. Pero si uno lo escribe o las dos lo escriben, sí hay conflicto. Sí depende del orden. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, sí, se entiende. Esto sigue siendo todo definición teórica, que se tiene que entender para después empezar a ver las soluciones prácticas. Pero esto se tiene que entender. ¿Hasta acá vamos? Sí. Sí. Bueno, sigamos. Esta transparencia que sigue es muy difícil de entender en la primera leída. Es una boludez lo que dice, pero parece un trabalengua. Vamos tranquilos y por parte. Una planificación S. O sea, yo digo, primero T1, después T0. O digo, primero T0 y después T1. Eso es una planificación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Una planificación S se transforma en otra planificación, llamemos S'. O si vos digo, tengo la planificación P y la planificación M. La planificación P se transforma en la planificación M, cambiando instrucciones no conflictivas, entonces las dos transacciones son equivalentes en cuanto a conflictos. Vamos de nuevo. Yo tengo una planificación, ¿sí? Empiezo a cambiar el orden de las instrucciones, ¿sí? Siempre intercambiando instrucciones no conflictivas, o sea, porque operan sobre datos diferentes o porque ninguna es right. Yo voy intercambiando instrucciones no conflictivas. Bueno, a medida que voy intercambiando, voy generando una planificación nueva. Bueno, llego a una planificación nueva. Entonces tengo la planificación vieja y la nueva. ¿Cómo hicimos entre una y otra? Intercambiando cosas no conflictivas. Bien. La planificación vieja, ¿sí? Era consistente. Entonces la planificación nueva es consistente. O al revés.
La planificación vieja era inconsistente. Entonces la planificación nueva también es inconsistente. O sea, dos formas de ejecutar transacciones que se consiguen intercambiando instrucciones no conflictivas generan el mismo resultado. Si parto de algo correcto, intercambio, llego a algo correcto. Si parto de algo incorrecto, intercambio y llego a algo incorrecto. Eso es lo que dice. Vos no cambiás el resultado correcto o incorrecto intercambiando instrucciones no conflictivas. Por eso es lo que está puesto acá abajo. Eso significa que S es consistente, S' también, y si S' es inconsistente, S también es inconsistente. ¿Se entendió eso o no? Sí. A ver, 2 más 2 es 4, 2 más 1 más 1 también es 4. 2 más 3 no es 9 y 2 más 1 más 2 tampoco es 9. Bien, ¿y eso para qué me sirve? Eso me sirve para lo que siguiente. S' es serializable en cuanto a conflictos si existe una planificación S equivalente en cuanto a conflictos y que S es serie. A ver, dicho de otra forma, tengo una planificación concurrente. Esa planificación va a ser concurrente si yo la puedo convertir en serie. ¿Por qué motivo? ¿Toda planificación serie es correcta? Sí. Bueno, si yo tengo una concurrente que la puedo convertir en serie, es correcta. Este ejemplo de acá. Volvemos al original, a la que teníamos acá con los números. Está puesto de nuevo. A ver. Si yo este read B lo intercambio con este write A, ¿hay conflicto? ¿Lo puedo intercambiar? ¿Sí o no? ¿Qué hace esta instrucción que tengo marcada ahora? ¿Qué hace? Lee, no sería lo mismo, porque primero vas a escribir la de B y después la vas a ¿Qué leer. lee? Read B. Lee el dato B. ¿Y esta instrucción qué hace? Sí, escribe A. Escribe A, son distintas las variables. O sea, ¿Operan no sobre el habría- mismo dato? En teoría no. No operan sobre el mismo dato. Entonces yo las puedo intercambiar. ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces yo este read lo puedo intercambiar con este write. Estas dos no me calientan porque no son ni read ni write. ¿Da lo mismo ejecutar este read antes que este read de acá? Sí, porque Sí. son dos Sí, read. los read, sí. Exactamente. Y uno es en A y otro es en B. Sí. O sea que yo esto de acá, lo puedo poner exactamente abajo de este write A. Esto no me importa. Esta de acá no me importa. Este write B, ¿lo puedo ejecutar antes que este write A? ¿O hay conflicto? Lo puede hacer tranquilamente. Porque uno es A y el otro es B. Sí. Sí. Bien. Este write B, ¿lo puedo ejecutar antes que este read A? Sí, también. Sí, Sí, porque también. son datos Son distintos. distintas. O sea que yo todo esto lo puedo subir acá y todo esto lo puedo bajar acá. O sea que esta planificación equivale a una planificación serie. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien, veámosla al lado. Este write A, ¿lo puedo intercambiar con este read B? Sí, porque son variables distintas. Perfecto. Este write A, ¿lo puedo intercambiar con este write A? No, porque es la misma variable No. y está haciendo la misma Listo. operación.
O sea que este write no puede subir. Acá quedó trabado. Tratemos de bajar el read. Este read A, ¿lo puedo intercambiar con este read A? ¿Operan sobre el mismo dato? Sí. Sí. No se puede. ¿Alguna es de escritura? ¿Alguna es de escritura? Claro, sí, se puede. Sí se No. puede, lo puedo intercambiar. Sí. Este read A, ¿lo puedo intercambiar con este write A? No, porque uno es de escritura y sobre la misma Exactamente. variable. Exactamente. ¿Esta planificación se puede convertir en serie? ¿Hay forma de juntar estos pedazos? No, parecería que no. No, no la hay. No la hay. Esta planificación concurrente no equivale a una serie, por lo tanto es incorrecta. Esta planificación sí equivale a una serie, por lo tanto es correcta. Por eso era que la de la izquierda daba un resultado correcto y la de la derecha no daba un resultado correcto. Tan simple como lo que acabo de decir. ¿Se entendió? Sí. Bueno, de cualquier manera, lo que estoy diciendo hasta ahora siguen siendo definiciones teóricas. ¿Sí? Lo que acabo de decir es que si yo tengo una planificación concurrente que equivale a una serie, no voy a tener quilombo. Ahora, si no tengo una planificación concurrente que equivale a una serie, sí voy a tener quilombo. Pero esto que yo les acabo de mostrar a ustedes ahora, lo estamos viendo y lo estamos entendiendo. ¿Cómo programo esto? ¿Cómo digo lo de celeste sí y lo de verdecito no? Porque yo lo veo, lo entiendo, por lo que me dijeron lo entienden, ¿sí? Pero ¿cómo hago un algoritmo para que deje pasar lo de celeste y no deje pasar lo de verdecito? Todavía eso no lo sabemos. Sí sabemos la teoría, pero no la práctica. Lo que nosotros necesitamos es un método de control de concurrencia. Eso es lo que necesitamos. Para decir celeste sí, verde no, tiene que haber un método. Básicamente hay dos métodos genéricos, uno que se llama el método de bloqueo y otro que se llama el método basado en hora de entrada. Hoy, con suerte, veremos el primero. A ver, ¿esto qué significa? Que tengo que lograr un mecanismo que me permita lo de celeste y no me permita lo de verde. Y esto sería la respuesta. Bueno, avancemos en ese lado. ¿Eso qué significa? Que cuando yo tengo que operar con el mismo dato, no debo dejar a operar a nadie más si yo estoy usando. A ver, me quiero comer la última factura que quedó en la mesa, la última medialuna que me está llamando. Lo que tengo que hacer es más rápido que el resto. Si uno me la manoteó, cagué. Tan simple como eso. Entonces yo tengo que decir, che, esta medialuna es mía y nadie la agarra. ¿Sí? La estoy bloqueando la medialuna. Es mía. Entonces nadie la puede tocar. Cuando yo la quiero, la agarro, me la como y ya está. Está bien. Eso se puede dar si me respetan mi decisión. ¿Cómo hago eso? Controlando la concurrencia de datos. Diciendo el dato queda bloqueado. A ver, quiero cruzar un puente que es de una sola mano. Si yo me pongo a cruzar el puente y del otro lado alguien se pone a cruzar el puente, llegamos al medio y nos quedamos atascados. Lo que tiene que pasar es que cuando yo me pongo a cruzar el puente, del otro lado hay un semáforo que se pone en rojo. Así no pasan del otro lado. Eso significa bloquear la información. ¿Ustedes ya vieron esto? ¿Tuvieron el sistema operativo de programación concurrente ya o no? Sí, el sistema operativo. Bueno, ¿saben de qué estoy hablando? De semáforo, monitoreo y rendezvous. ¿Ya lo vieron? Bueno, Sí, la Sí, sí. verdad. eso es lo que nosotros necesitamos acá. Está bien, ustedes vieron semáforo, monitoreo y rendezvous, que es la forma que implementa el sistema operativo o los lenguajes de programación. Nosotros acá lo estamos viendo en un nivel de abstracción mucho más alto. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo bloqueo, y esta es una... esto lo pueden ver con semáforos... yo no me acuerdo cómo se llamaban. Había semáforos que eran o pasa uno o pasa el otro, y tenía semáforos que dejaban pasar mucho de un lado siempre y cuando no pasara del otro. Tenían un nombre, los semáforos... no me lo acuerdo más.
Bueno, no importa. Yo puedo tener dos tipos de bloqueos, los bloqueos compartidos y los bloqueos exclusivos. Yo puedo decir, mira, yo necesito tal dato. Mientras esté usando tal dato, no puede pasar que alguien lo use. O perdón, mejor dicho. Yo quiero usar tal dato. Mientras lo estoy usando, no puede ser que alguien me lo escriba. Yo lo estoy usando, el dato es mío, nadie me lo puede escribir porque si no a mí me queda todo un desastre. Y alguien te puede decir, che, loco, pero yo también lo puedo leer, porque yo tampoco quiero que me lo toquen, solamente lo quiero leer. ¿Me dejás? Mi respuesta por ahí es sí. Si todos queremos, o 4 o 5, queremos usar un dato, y lo que queremos es que nadie lo escriba, pero ninguno de nosotros lo va a escribir, podemos hacer un bloqueo compartido. Solo lectura. Podemos leerlo 20, pero con el compromiso que ninguno lo va a escribir. Sí, eso puede ocurrir y se llama bloqueo compartido. ¿Qué evita ese bloqueo compartido? Que alguien lo escriba, pero no que alguien más lo lea. Ahora, por otro lado, yo necesito un dato para leer lo que tiene y modificarlo, o sea, escribirlo. En ese caso, si yo lo necesito escribir, lo que no puede pasar es que otro lo quiera leer o que otro lo quiera escribir. Si yo lo voy a escribir y alguien más quiere leerlo, y bueno, si yo lo escribo y después él lo lee, lee una cosa. Si él lo lee primero y yo después lo escribo, lo que leyó era otra cosa. No puede ocurrir. Entonces, en ese caso, yo necesito el bloqueo compartido del dato, exclusivo del dato. Cada transacción, dependiendo de lo que quiera hacer, pide lo que necesita, lo usa y lo libera. Los bloqueos pueden ser compatibles y existir simultáneamente en el caso de los compartidos. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Porque es más o menos con un nivel de abstracción mucho más alto de lo que vieron en sistemas operativos. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, con lo que acabamos de decir, y sin entrar a ver los cuadros de colores, con lo que acabamos de decir, genérico, ¿qué pasa? Una transacción obtiene el dato si está libre si está libre lo obtiene. Si está compartido y lo solicita compartido, lo obtiene. ¿Qué significa? Que tiene permiso para usarlo y que puede seguir adelante. Si no obtiene el dato, llego a la esquina y el semáforo está en verde, ¿qué hago? Paso. Llego a la esquina y el semáforo está en rojo, ¿qué hago? Espero. Una transacción llega a un dato, lo pide y le dicen, no, mira, el dato por ahora no está disponible. ¿Qué hago? Espero, no sigo. El hecho de que espere y que no siga hace que se empiece a implementar la concurrencia y que empiece a tener un mecanismo para que lo de celeste sea válido y lo de verde no sea válido. Si yo pido y me dan permiso para seguir, me encamino a lo celeste. Si yo pido, me dicen que no y sigo igual, entonces voy en camino a lo verde. La idea es pedir y si me dicen que sí, seguir. Si no, espero. Si obtuve el dato, no espero nada, lo uso y lo suelto. Si estoy esperando, lo espero hasta que se libere. Cuando se libere, lo uso y lo suelto. ¿Qué significa soltarlo? Lo pedí, me lo dieron, lo usé y dije, no lo necesito más. Cuando yo digo no lo necesito más, alguien que lo esperaba puede decir, ahora me toca a mí. ¿Se entiende? Eso es el tema del manejo del bloqueo. ¿Quedó claro? Sí, sí, se entendió. Bien. Entonces, usando estos conceptos, perdón, no me quise dar transparencia, esto quise hacer. Usando estos conceptos, ¿sí? Lo que ahora planteamos es este ejemplo. Ya sabemos que tenemos que pedir, usar y liberar. ¿Cómo lo vamos a pedir? Lo vamos a pedir con la palabra lock-e, E de exclusivo, o lock-c de compartido. ¿Sí? Pido, bloqueo el dato A exclusivamente, bloqueo el dato A compartidamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, Sí, la sí. transacción 1 transfiere los 50 mangos de A a B. La transacción 2 no transfiere un carajo. Lo que hace es decir
¿cuánta plata hay entre A y B? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. A tiene 1000, B tiene 2000. Yo transfiero 50 mangos de A a B, con lo cual voy a dejar 950 en A y 2050 en B. La transacción 2, ¿qué debería mostrar? $3.000. Bueno, ¿qué pasa? La transacción 2 no toca la base de datos, con lo cual no tiene writes. Pero la transacción 1 sí tiene writes. Entonces es un caso más suavezón que el que habíamos visto antes, menos complicado que el que habíamos visto antes. Lo que vamos a ver es que esas dos transacciones se pueden ejecutar como está acá. Y veamos lo siguiente. Lo primero que ocurre es el bloqueo exclusivo de A. Eso es lo primero que ocurre. Si yo pido el bloqueo de A exclusivo, ¿me lo dan o no me lo dan? ¿Qué me dicen? ¿Sí o me dicen no? Si está libre, lo podés bloquear. A ver, empezamos de cero. ¿Cómo está? Libre. Libre, sí. Sí, te lo Entonces da. me dicen que sí. Sí. Esto me dice sí, seguí. Bien. El segundo paso, lo segundo que llega es el bloqueo compartido de A de la transacción T2, que es lo que está puesto acá. Che, ¿puedo usar el dato A, pero compartido? ¿Qué me van a contestar? Y no, porque lo tiene No, bloqueado. no, me contestan no. Listo, entonces me bloqueo. Claro. Si me bloqueo, me quedo esperando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Con lo cual, va a seguir el paso 3, leo el valor de A, lee 1000, ¿sí? Sí. A ver, en el paso 1, esto quedó bloqueado como exclusivo. Leo el valor 1000, le resto 50, en el paso 4, 950. En el paso 5 se escribe el valor, los 950. En el paso 6 se libera, ¿sí? O sea, se saca el exclusivo. En un 6' en un 6 complemento, como el 6 lo libera, el paso 2 dice, ahora yo puedo seguir, por eso habla de 6'. Sí, podés seguir. Entonces después se ejecuta el paso 7, leo el valor de A, ¿cuánto leyó? 950. Libera el dato A, dice listo, el dato A quedó libre. Paso 8. Viene el paso 9, pido compartido B, listo, te lo doy porque está libre. Y después viene el paso 10, bloqueo exclusivo de B. Paso 10 me quedó bloqueado. No te puedo dar el exclusivo de B porque se lo di compartido a la transacción T2. ¿Lo ven? Sí, sí. Bien. Con lo cual, 13, 14, 15 y 16 quedan esperando. Se ejecuta 11, lee el valor de B, 2000. Bien. Libero el valor de B. Listo. Cuando libero el valor de B en el paso 12, el paso 12' es que este exclusivo, que era el 10 que estaba bloqueado, sigue. Lee el valor de B, 2000. A B le suma 50, 2050. Escribe el valor de B, 2050 en el paso 15. Libera B, listo. ¿Se ejecutaron bien? Sí. ¿Hubo fallos? No. ¿Qué informa en la instrucción 17? ¿Qué se informa? 3000. No, señor. En el paso 17 se informa lo que tiene A y B. ¿Cuánto tiene A? Ah, 2950 en total, claro. Y entonces, ¿tenemos problemas de concurrencia? Sí. ¿Tenemos forma de resolverlo? Sí. ¿Lo usamos? Sí. ¿El resultado dio bien? No. Entonces, lo que vimos es No. un paso hacia la solución, pero acá queda claro que no es la solución, porque usamos bloqueos y da error. ¿Sí? Si se ejecuta en el orden verde, azul, celeste, verde, azul, celeste, así está escrito.
Acá debería decir naranja, ¿no? Verde primero no se puede ejecutar nunca. O sea, fíjense en el monitor que salió esto, cómo tenía los colores. Si el primero se ejecuta naranja, después se ejecuta celeste y después se ejecuta verde. Esperen que lo voy a escribir bien porque esto ha pasado que con alguna computadora estos colores se veían distintos. Si el orden de ejecución es naranja, acá lo ven, celeste, verde, ¿qué pasa con el resultado? El resultado al cual llegamos es un resultado incorrecto. ¿Por qué motivo? Porque los bloqueos solos no alcanzan. Los bloqueos hay que hacerlos de manera inteligente. La solución que dice acá es, los bloqueos se deben llevar al comienzo de las transacciones. ¿Y eso qué significa? Que, esperen que voy a saltar una transparencia. Otra más. Ahora después vuelvo a esta. Significa que el bloqueo debe tener un protocolo. ¿Qué quiero decir? La ejecución que acabamos de ver, usando bloqueos, da error. Hace las cosas mal, sí. ¿Por qué? Porque los bloqueos requieren que las transacciones los hagan de una manera ordenada, de una manera lógica. Si no, tenemos problemas. Las transacciones necesitan hacer los bloqueos en dos fases. La fase de crecimiento y la fase de decrecimiento. Yo pido lo que necesito, lo uso y lo libero. Eso garantiza seriabilidad en conflictos. ¿Qué quiero decir? ¿Qué fue lo que hice acá yo mal? Pedí, usé, liberé. Volví a pedir, volví a usar, volví a liberar. Mírenlo como que pedir es subir y liberar es bajar. Pedí, subí una cuesta. Liberé, bajé una cuesta. Volví a pedir, subí, volví a bajar, liberé. Estoy haciendo como un serrucho, ¿se lo imaginan? Sí, sí. Pido, subo, uso, libero, bajo. Pido, subo, uso, libero, bajo. Hago un serrucho. Si yo hago serruchos, la inconsistencia se me viene encima. El conflicto se me viene encima. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que no haya serrucho? Pido todo, uso y libero todo. Pensá, si vos este bloqueo exclusivo de E lo pones acá, o sea, pedís A y después pedís B. O tuviste los dos, los usaste y los liberaste. Si vos hiciste así, T2 no tiene ningún resquicio para meterse. La única forma de que el bloqueo funcione bien es no darle posibilidad de que nadie se meta. Pido todo lo que necesito al principio, lo uso y lo libero al final. Es la única opción válida para poder trabajar. ¿Lo entienden? ¿Lo ven? Es básicamente lo que está diciendo el protocolo por acá. ¿Queda claro? Porque eso hay que programarlo así. Si uno no lo programa así, comete errores. En la fase de crecimiento se piden los bloqueos, primero compartido, después exclusivo, y en la fase de crecimiento se liberan, primero lo exclusivo y después lo compartido. En ese orden. No puede haber serruchitos. Si hay serruchitos, voy muerto. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí, creo que sí. Ahora bien, si yo hago las cosas de esta manera, garantizo la seriabilidad de conflictos. O sea, garantizo que no va a haber quilombo por las transacciones. Pero piensen lo siguiente. Yo me quiero comer una manzana y una banana. Voy a la heladera, agarro la manzana. El que vive conmigo también quiere comer lo mismo. Va a la heladera y agarra la banana. Hay una sola de cada una. Vamos de nuevo. Dos personas queremos comer una manzana y una banana. Yo voy a la heladera, agarro la manzana. Después, al mismo tiempo viene el otro, agarra la banana. Yo para terminar lo que quiero hacer tengo que agarrar banana, pero me la agarró el otro. El otro para terminar lo que tiene que hacer necesita la manzana, pero la agarré yo. Entonces, ninguno de los dos puede seguir. Tenemos la heladera abierta,
los dos estamos esperando algo que tiene el otro y no cerramos la heladera. ¿Qué pasa? Ninguno de los dos termina haciendo lo que quería hacer. La heladera queda abierta, se pudre todo y todo está mal. No, no debería pasar eso. Bueno, cuando yo quiero algo que tenés vos y vos querés algo que tengo yo y yo me quedo esperando que vos lo sueltes y vos te quedás esperando que yo lo suelte, esa situación se llama deadlock. ¿La vieron? Sí, el interbloqueo. No se llama, ¿no es lo que el sistema operativo le decía interbloqueo? Interbloqueo, sí, deadlock. Los gallegos lo traducen como abrazo mortal. Pelotudez. Un deadlock es una situación donde una transacción espera a otra y la otra espera a la una. Una situación de bloqueos de dos fases o una consecuencia de bloqueo de dos fases es generar deadlock. Puede generar deadlock. La pregunta acá del millón es, si yo con el bloqueo de dos fases aseguro consistencia, pero puedo tener deadlock, ¿qué prefiero? ¿Consistencia antes que deadlock? O sea, ¿tengo la base de datos consistentes pero puedo tener deadlock? ¿O prefiero situaciones donde no haya deadlock y la base de datos se pueda romper? ¿Qué prefieren? Sí, que haya, más vale que haya deadlock. Exactamente. El bloqueo de dos fases asegura consistencia, no asegura que no haya deadlock. O sea que puede tener deadlock. ¿Es un problema el deadlock? Sí. ¿Se puede resolver? Sí. Es preferible mantener la consistencia que evitar el deadlock. ¿Queda claro? Por lo tanto, el protocolo de bloqueo es una opción perfectamente válida. Lo que tienen las dos transparencias anteriores, que me las salteé, es la explicación de lo que es el deadlock, situaciones en las que una transacción espera un recurso de otra y viceversa. Y las conclusiones, que son el corolario de lo que acabamos de decir, es que si los datos se liberan pronto, que era lo que hacía naranja, celeste, verde, que era liberar los datos pronto, se pueden evitar deadlock. Pero si los datos se mantienen bloqueados, se evita inconsistencia. Yo prefiero mantenerlos bloqueados para evitar inconsistencia y bancarme el deadlock. En sistema operativo habrán visto cómo se soluciona el deadlock o en programación concurrente verán cómo se soluciona el deadlock. Es la misma historia, ya eso lo van a ver ustedes en esas materias cuando las cursen. ¿Me siguieron? Sí. Bien. ¿Es la única solución bloqueos con deadlock? Con posibilidad de deadlock y con inhibición, lo que acabamos de ver, ¿es la única solución? No. Es la solución más común, es la solución más general, bloquear, usar, liberar, ¿sí? Porque es la solución más difundida y más fácil, pero hay una alternativa. La alternativa que se presenta es el que se llama el protocolo basado en hora de entrada. El protocolo basado en hora de entrada lo que dice es que la ejecución se determina por adelantado y no depende de quién llega primero. ¿Y eso qué significa? Cada transacción recibe una hora de entrada. Esa hora de entrada es la hora del servidor, un timestamp con la hora del servidor o un contador. A ver, hagámosla fácil. Cada transacción cuando llega tiene un número. Los números se dan de 1 hasta infinito y si la transacción es la 1 y compite con la transacción 10, la 1 es anterior a la 10 porque el 1 está antes que el 10. ¿Se entiende? Cada transacción tiene un número. Hay un contador. Perdón, ya lo acabo de decir. Si la hora de entrada de TI es menor que la hora de entrada de TJ, TI entró antes, lo que acabo de decir. Ahora bien, cada dato de la base de datos, cada registro de la base de datos, tiene asentado cuál fue la última transacción que lo leyó y cuál fue la última transacción que lo escribió. En la base de datos yo tengo discriminado eso. Tengo puesto cuál fue la última transacción que me leyó y cuál fue la última transacción que me escribió. Entonces, cuando una transacción se va a ejecutar, para evitar problemas de consistencia, lo que dice es lo siguiente. Controlo la hora de mi transacción, o sea, controlo mi contador. Yo soy la transacción 20. Bueno, fijándome
quién fue la última que lo leyó y quién fue la última que lo escribió, yo decido si me ejecuto o no me ejecuto. No hay bloqueos, no hay deadlock, no hay nada. En función de quién soy yo, quién fue el último en leer y quién fue el último en escribir, decido lo que se va a hacer. ¿Y eso cómo se hace? Debería haber una transparencia que lo explique. Acá está. Muy bonita la transparencia, después la miran y la escuchan. Voy a agarrar el Word y se los voy a explicar en castellano, porque si no, no van a entender un carajo. O sea, esto leído está espectacular, es una pavada lo que dice ahí, pero primer golpe de vista complica. Yo soy la transacción 20. El dato es el dato A. Lectura, el último que lo leyó, la transacción 10. Escritura, el último que lo escribió, la transacción 15. Ponele que fuera eso. Medio irreal, como hizo la 15 para escribirlo si no lo leyó, pero bueno, no importa. Yo quiero leer read del dato A. ¿Quién soy yo? La 20. ¿Quién fue el último que lo leyó? La 10. ¿Quién fue el último que lo escribió? La 15. ¿Ustedes ven algún problema por el cual yo no pueda leer este dato? ¿Lo leyó antes? ¿Lo leyó alguien antes que yo? Sí. ¿Lo escribió alguien antes que yo? Sí. Por ende, lectura se puede hacer. Vamos a sacar un poco los despachos en blanco, si no, no nos va a alcanzar toda la hoja. Suponete que la lectura de A, la última lectura de A fue la 25 y la última escritura fue la 15. ¿Qué les parece acá? ¿Puedo leer o no puedo leer? Sí, leer, sí. Sí. Voy a decir, pero alguien posterior a mí lo leyó. Sí, pero lo escribieron antes que vos, así que no hay drama. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, después que se hace esta operación, después que se hace lo que pinto en amarillo, ¿quién fue la última en leerlo? La 20. ¿Estamos de acuerdo? O sea Sí. que modifico ese valor. ¿Me siguieron? Sí, sí. Bien. Después de hacer esto, pongámoslo en verde. ¿Qué número se deja acá? 26. Se deja 25. Sí. El último en leerlo fue la 25. No, el último en leerlo fue la 20. No. La última transacción que la leyó en valores es la más grande, la 25. Yo lo leí, sí, pero soy más chico, entonces no cambio ese valor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Tercer caso. Importa poco esto, pero bueno. ¿Qué pasa con el RIDA? Yo soy la 20. La última que lo escribió fue la 25. ¿Puedo leerlo? ¿Puedo leerlo? No. Es un dato muy nuevo. Lo modificó alguien posterior a mí. Yo no sé si al usarlo no hago quilombo. Lo más probable es que haga quilombo. Entonces no puedo leerlo. Para poder leer un dato, mi hora de inicio tiene que ser superior a la hora de escritura. ¿Estamos de acuerdo? Estamos. Sí. Bueno, veamos si ahora tenemos un write A.
A ver. A. Lectura. La última que lo leyó fue la 10. Escritura. La última que lo escribió fue la 15. ¿Vamos? Yo soy la 20. ¿Puedo escribirlo? Sí. Sí. Y esto se cambia por 20, que fue el último que lo escribí. Digo, es un caso bastante raro el que estoy poniendo, porque ¿cómo hago escribir el dato si antes no lo leí? Pero bueno, no importa, no analicemos eso. ¿Se entiende esto? Bien. Siguiente caso. Sí, sí. Yo soy la 20. ¿Puedo escribirlo? No. ¿Por qué? Porque yo soy la 20, alguien posterior a mí lo escribió. Si alguien posterior a mí lo escribió, ya tiene un dato muy nuevo. Yo le pondría un dato viejo. Armo quilombo. ¿Siguen? Sí. ¿Puedo o no puedo? ¿Qué dicen? No, por la lectura. Exactamente. Nuevamente no. Sí lo podría escribir porque yo soy más nuevo que el último que lo escribió, pero alguien más nuevo que yo ya lo leyó. Si yo lo escribo, el tipo que lo leyó nunca lo debería haber leído, pero ya lo leyó. Entonces, para poder escribir un dato, mi transacción tiene que ser posterior a la lectura y a la última escritura. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Este es el mecanismo de hora de entrada. Con lo cual, no necesita bloqueo, no necesita nada. Trabaja de esta manera con un simple algoritmo. ¿Me siguieron? Sí, sí. Sí. Ahora bien, no me cabe duda, por ahí me equivoco, pero me cabe poca duda que me equivoque, o sea, creo que lo que pienso es así. Uno tiende a pensar que este algoritmo rechaza muchas instrucciones, o sea que es muy vueltero y que la mayoría de las transacciones no se pueden hacer porque fallan. ¿Se lo imaginan así? ¿O no? No se imaginan nada. Qué poca imaginación que tienen. Estamos hablando de transacciones que usan los mismos datos. En la vida real, la probabilidad de usar los mismos datos es baja. Cuando ustedes entran a Guaraní, lo que hacen, ¿conflictúa con otro compañero, con algún compañero de la facultad? ¿O no conflictúa? No. No conflictúa. En general no conflictúa. ¿Cuándo conflictuarían? Cuando se van a anotar una materia que tiene cupos. Ahí sí, porque el cupo es algo conflictivo. Ahora, si cada uno de ustedes se va a anotar para rendir final y todos se van a anotar para rendir la misma materia, no conflictúan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que sea modificación, todo lo que implique modificar la base de datos es un insert de su inscripción en la materia, que no jode a ninguno de los otros. Por lo tanto, este protocolo está piolísima. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que después tiene más vueltas y se complica por otro lado, que yo. Pero en definitiva es un buen protocolo, es una buena alternativa de trabajo. Bueno, acá está escrito lo que yo acabo de poner en el Word, está explicado acá. ¿Sí? ¿Qué sigue? Bueno, vamos a hablar un poquito de transparencia y vamos a cortar acá, porque nos queda una vuelta de rosca más que es larga y no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Qué significa la granularidad? Es un concepto muy simple
que por ahí no lo vemos tanto porque nosotros cuando hablamos de dato, el dato al cual nos referimos es un registro. Pero el tema es el siguiente. Todos saben lo que es un colador, ¿verdad? ¿Bien? Sí. Bien. Si yo les digo, vamos a hacer unos fideos y para ello vamos a usar el colador de café, ¿ustedes qué me dirían? Y va a estar complicado, como tardó Va a un estar rato que se complicado. escurra. Tenés razón, va a estar complicado. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a usar el colador que usan para colar las piedras. ¿Vieron cuando hacen la ruta? Que cuando llevan el ripio lo van colando entre más grueso y más fino el ripio. ¿Vieron alguna vez eso o no? Sí, me imagino. Bueno, usemos ese para colar los fideos. ¿Qué pasa? Y también va a estar un poco complicado si es muy... Se nos van todos los fideos por el medio. Sí. Bueno, eso es la granularidad. Un colador saben lo que es. No es lo mismo un colador para colar fideos, para colar piedras, para colar té, para colar café, dependiendo de lo que yo quiera colar y el tamaño de lo que yo quiero que pase o no pase, es el tipo de colador que debería usar. Bueno, con la concurrencia pasa lo mismo. Nosotros hasta ahora hablamos de la concurrencia y del control de los datos. Pero cuando nos hablábamos del dato A y del dato B, no entrábamos mucho en detalle. Lo que podríamos pensar, que no está mal, es que el dato A era un registro y el dato B era otro registro, que es básicamente lo que pasa, que el bloqueo de la información se maneje a registros. Ahora bien, puede ocurrir que esta granularidad, que el bloqueo sea de la base de datos completa, de áreas de la base de datos, ¿sí? De un subgrupo de la base de datos o de alguna que otra tabla. O eventualmente, como tenían algunos DBMS, la posibilidad de bloquear un campo de un registro, o sea, un atributo de una tabla. Eso es la granularidad. Dependiendo de la granularidad que use, es para lo que yo quiera hacerlo. ¿Quién puede bloquear la base de datos completa? ¿Yo, usuario, puedo bloquear la base de datos completa? Poco probable. ¿Quién sería la persona que puede bloquear una base de datos completa? El administrador nomás. El administrador. ¿Y para qué? Y bueno, para hacer mantenimiento. Bueno, este es el concepto de granularidad. Seguramente en alguna materia lo van a profundizar un poco más como en programación concurrente. Bien, nuestras transacciones hasta ahora, básicamente lo que hacían era modificar el contenido de la base de datos. Todas las transacciones que vimos hasta ahora modifican, o sea, todas las transacciones que planteamos tienen o select o updates, hablando en SQL. ¿Por qué? Y porque tenemos read y writes, y los read y write los asociamos, el read con select, el write con update. Está perfecto. Esta transparencia plantea, pero el delete y el insert, ¿no son conflictivos también? ¿No deberían caer dentro de la misma bolsa? Y ahí está la respuesta. El delete requiere un uso completo del registro. A ver, si yo quiero borrar un registro, ¿qué quiero hacer? Quiero que el registro desaparezca. ¿Debería tener el uso exclusivo del registro o no? Para poder borrar un registro, ¿alguien más lo puede estar usando? No. Entonces sí es lógico. No. Tener el registro completo. O sea que el delete también requiere exclusividad, es conflictivo. ¿Y el insert? ¿Qué les parece del insert? Yo tengo que bloquear el dato. Ahora, el insert hace aparecer un dato. Antes el dato no aparece, no existe. ¿Cómo voy a bloquear algo que no existe? ¿Les parece que eso tiene sentido? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, creo que sí. A ver,
Un dato no existe. Mi transacción, cuando termine, va a dejar el dato existiendo. ¿Para qué lo voy a bloquear? ¿Quién lo puede usar si no existe? ¿Qué pasa? Pero acá dice la transparencia, el dato debe permanecer bloqueado hasta que la operación finalice. ¿Qué operación? El insert. No existe, existe. Antes que exista no lo puedo bloquear. Entonces, ¿para qué lo necesito bloquear? ¿Quién me responde eso? Imposible bloquear lo que no exista. Innecesario bloquear lo que no exista. Pero ahí dice que sí. ¿Y entonces? Entonces hay que pensarlo un poco más amplio esto. Hay que pensarlo como una transacción, no como una operación. A ver. ¿Fueron alguna vez a algún negocio? ¿Se llevaron una factura en papel? ¿O se la mandaron por correo electrónicamente? Díganme que sí. En algún momento lo tienen que haber hecho. Sí. Se genera la factura. Esa factura para generarse, ¿qué hace? Piénsenlo como base de datos. ¿Hace algún insert? Cuando se genera la factura, ¿se hace algún insert, sí o no? Sí, se debe ir a insertar los valores de... Y sí. A ver, esto es lo una factura, de emitir una factura, tiene que generar insert en la base de datos. ¿En una tabla o en varias tablas? En varias. En varias tablas. Va a haber una tabla que va a tener el encabezado de la factura, va a haber otra tabla que va a tener los renglones. Entonces, hacer la inserción de una factura significa insertar una tupla en facturas, insertar varias tuplas en renglones de facturas. Y además modificar el stock del producto, probablemente. Inserto la factura. Digo, la factura 3 es de García, es de tal fecha, tiene tal quill. Inserto el encabezado de la factura. Insert into facturas los datos. Listo, lo inserté. Y después empieza, insert into renglón esta renglón, insert into renglón esta renglón, y así voy iterando, insertando cada uno de los renglones. Cuando terminé, la factura se cargó. Ahora bien, en el momento que termino de insertar la factura, el encabezado, ese encabezado ya está disponible. Alguien podría usarlo. Sí. Pero los renglones no se terminaron de cargar. Bueno, si cuando estoy cargando los renglones hay un error, ¿qué pasa? Ah, no, borramos todo. ¿Y si borramos todo, alguien puede estar usando la factura? No. ¿Por qué? Porque la operación de crear una factura significa hacer 140 insert y 210 updates. Como tengo que hacer todo eso, hasta que toda la transacción no termine, no puedo liberar el dato. Y la inserción requiere que el dato se mantenga bloqueado hasta ese tiempo. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, eso era lo que estaba comentado ahí. Lo que sigue es terminar de cerrar el tema de las propiedades de la transacción. Todo lo que vimos hasta ahora, ¿qué fue? Garantizar atomicidad en entornos monousuario. En entornos concurrentes lo garantizamos por defecto, por definición. O sea, dijimos no hay errores, mentira, pero no importa, no hay errores. ¿Y qué hicimos? Y empezamos a ver los problemas de aislamiento. El hecho de que la transacción 1 joda a la 0 o que la 2 joda a la 1, eso es un problema de aislamiento. La transacción debe actuar como sola. Si otra la empieza a joder, hace quilombo. Ajá. ¿Cómo hacemos para evitar esto? ¿Usamos el protocolo de bloqueo con el bloqueo de 2 fases o usamos sola de entrada? Con eso conseguimos aislamiento. Entonces, ¿podemos tener transacciones concurrentes que se ejecuten bien, que cumplan aislamiento? Sí. ¿Con esto solucionamos el problema? No, todavía no. ¿Puede haber algún kilómetro de consistencia ahí relacionado?
Y hasta ahora lo resolvimos. Y no puede aparecer más nada. Y veámoslo un poco más en detalle. La atomicidad, no, dijimos que no había fallo, pero bueno, vayamos a la vida real, donde puede haber fallo. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Lo que vimos antes sirve? Sí. ¿Al 100%? No, al 99%. Bueno, ¿qué le falta? Un 1% que lo tenemos que ver. Y ya lograríamos atomicidad, consistencia y aislamiento. Pero las propiedades de la transacción son 4. Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Ese concepto que dijimos para entornos monousuarios ni siquiera se puede explicar, porque no lo podría haber explicado porque no hay elementos en monousuario. O sea, es un problema que no puede haber en monousuario. Sí se puede explicar en concurrente. ¿Y qué quilombo genera? Y un florón de quilombo. ¿Y cómo se soluciona? Y bueno, con lo de aislamiento, y sí, pero no alcanza lo de aislamiento, porque durabilidad todavía te puede joder. ¿Y qué hacemos? Bueno, es lo que nos queda ver. O sea que empezamos a escalar el Monte Everest, llegamos al último campamento, estamos a 8.600 metros de altura, pero nos falta subir 200 metros más. Semana que viene terminamos de subir esto. ¿Estamos? Listo, profe. ¿Se entendió? Sí, sí.